Hola, bienvenidos a una nueva entrevista del ciclo Conversaciones en la redacción del Diario de la Nación. Yo me voy a dar un gustazo personal. Entrevistaremos a Claudia Piñeiro. Hola, Hola Hugo, bienvenida a la redacción. muchas gracias por la invitación. Es un placer. Bueno, Claudia no necesita mucha presentación, pero tomando como excusa este libro, que es un librazo, empecé a leerlo la semana pasada, lo liquidé en 4 días, está todo marcado, subrayado y todo, que está buenísimo, así que la verdad que Muchas gracias. me saco el sombrero lo que has hecho. Así que muy bien. Y a partir de esto arrancaremos con todo un diálogo que nos llevará por la literatura, pero también en la actualidad y a la cocina de la escritura. Pero vamos a arrancar con una pregunta muy sencillita. ¿Qué te trajo hasta acá? Uf, soy una persona grande ya. Me trajo 1960, no tan 1960, grande. bueno. Pero la verdad que yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Entre los que también influye el azar, pero también la voluntad y el deseo, ¿no? Yo o sea, viví toda mi vida en Bursaco, que es la zona sur, vos lo debes conocer porque también son zona sur. Y vivía en una familia de clase media baja que no había artistas ni escritores, entonces pensarme escritora era bastante difícil. Así que el camino fue un poco de prueba y error, ¿no? Porque yo escribí, desde que sé escribir, escribo, pero ser escritora es otra cosa, ¿no? No todo el mundo se atreve a pensar, uy, quiero ser escritor, quiero ser escritora. Así que eso fue todo un proceso de ir descartando cosas que no me gustaban tanto hasta encontrar esto que es lo que realmente me gusta y también un proceso de poder armarlo de alguna manera posible, porque no es que uno puede decir, ah, yo quiero ser escritora y sos escritora, ¿no? Primero estudié en la universidad, en la Universidad Pública Ciencias Económicas, que es una de las carreras que se podía estudiar el año que yo ingresaba a la facultad porque era en la dictadura y había algunas carreras que estaban cerradas o que estaban con ciertas dificultades. Entonces estudié ciencias económicas, después no me sentía contenta estudiando ciencias económicas, empecé a buscar algún trabajo que me llevara a escribir, empecé a trabajar en una editorial de revistas, empecé a aprender a escribir guiones y todo eso me pudo traer hasta acá, ¿no? Porque en definitiva, hoy podés definirte con holgura como escritora, como dramaturga, como guionista de TV. ¿Cómo te definís? Sí, yo creo que la palabra escritora abarca todo, porque los guionistas y los dramaturgos también, pero en mi bio de Twitter dice las tres cosas porque es una manera de decir, bueno, escribo distintas cosas, escribo obras de teatro también, hice la carrera de dramaturgia ya siendo más grande y teniendo mis tres hijos, pero yo diría que soy escritora, ¿no? Pero lo empecé a decir a partir de un día que me fui a registrar a un hotel y puse, en vez de ocupación contadora pública, puse escritora. Y dije, ah, ya voy a empezar a poner escritora. Y no fue cuando publiqué el primer libro, ¿eh? Pasó un poquito más de tiempo. Ah, sí. Sí, me costó decir, bueno, escritora. ¿Por qué este libro y por qué ahora? Bueno, yo en todos los libros trato de escribir algo muy diferente al anterior. El libro que precedió a este, bueno, hay un libro de ensayos, pero el libro de ficción que precedió a este era la continuación de Tuya, El tiempo de las moscas. Tenía mucho de humor, porque Tuya también tenía una clave de humor. Y este, digamos que es un libro mucho más duro, ¿no? ¿Por qué esta historia? A mí las historias me aparecen con una imagen disparadora. Y en general yo no sé de dónde viene esa imagen disparadora, porque tiene algo de la categoría de los sueños, que vos soñás con algo y no sabes por qué soñaste con eso. Las imágenes que me aparecen para una novela son un poco así, ¿no? Un día me aparece una imagen, la dejo en la cabeza, que macere, que decante, que me muestre quiénes son esos personajes, los conflictos, y ahí voy dejando mucho tiempo en la cabeza hasta que empiezo en un día a tirar del hilo y tratar de ovillar esa madeja toda enredada. O sea que los primeros, si querés, ruidos, por ahí fueron meses antes, Sí, sí, años sí, sí. antes de que vos te sientes a... Meses antes de. Sí, me lleva varios meses, no me lleva un mes. Capaz que estoy ahora con la próxima, por ejemplo, hace 3, 4 meses que la tengo en la cabeza, todavía no escribí una palabra. Pero que la vas Pero rumiando, la todos los días vas... le voy sumando cosas a ese personaje y voy investigando cosas de lo que le voy sumando. Entro mucho por los personajes, ¿sabes? Yo creo que la novela es una excusa para entender quiénes son esos personajes. Entonces, para armar esos personajes, armando esos personajes, se me va definiendo la historia. Ahora, en este caso, yo te decía, no sé de dónde viene la imagen disparadora. En este caso,
esta novela apareció muy concomitantemente con un hecho policial que hubo en Argentina hace unos años atrás, de una chica brasileña que cayó de un edificio en La Correcto. Recoleta, ¿te acordás? Entonces, bueno, esto arranca con esa imagen. En realidad esa imagen se me instaló por esa noticia. Después la historia no tiene nada que ver con ese caso, que por otra parte no está resuelto, Exacto. pero a mí me impactó mucho esa cosa de una chica que había venido a estudiar supuestamente en Argentina, pero que trabajaba también de escort, que termina cayendo de un edificio, no se sabe bien en qué circunstancias, y después ver al padre en los canales de televisión, ¿no? Con el dolor de lo que le pasó a la hija, tratando de pedir justicia, pero además con la sorpresa de que su hija, además de venir a estudiar, también trabajaba de escort. Y esta cosa que tiene que ver con el título de qué muertes nos son ajenas y qué muertes no, ¿no? Viste que vos que sos periodista, aparece a veces una muerte, ¿no? En los policiales, en la sección policial de un diario, y hay gente que se la apropia y la sigue mucho tiempo. Y hay otras muertes que haces como una separación y decís, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, bueno, esta chica se metió en un lugar peligroso, era escort, estaba consumida droga. Empezás a poner cosas que te distancien para que no te afecte, para que sentir que no te puede pasar a vos, que no le va a pasar a tus hijos, que no le va a pasar a alguien cercano. Total. Y lo que traté de hacer en la novela es sacar esas barreras, que uno pueda sentir que esa muerte es mucho más cercana de lo que pensamos, ¿no? O sea que empecé a integrar el equipo Presbicia. Muy bien. Así que lo que vamos a hacer es una entrevista basada en párrafos de la novela. Pero aclaro, no voy a spoilear absolutamente nada. Así que podemos Por mí no dialogar te preocupes, tranquilo. yo soy pésima, para eso spoileo todo, así No, que no, yo no. Así que vamos a hacer sobre esto. Página 176. Cito textual. Ese lugar donde se cruzan trabajadoras sexuales, espías, servicios de inteligencia, jóvenes con dificultades para iniciarse en su sexualidad y hombres con poder político o económico que quieren ser también machos alfa. Y ahí voy. ¿Cuánto de investigación, de intuición, de imaginación se combinan en? bueno, hay mucho de investigación. Después, cuando pasás a la novela, mucho de lo que investigás no lo ponés porque a veces no es pertinente para la novela poner todo lo que investigaste, pero por supuesto que hay investigación. Pero de solamente leer los diarios también surgen estas cosas, de estar más o menos actualizada con lo que está pasando, de tener una mirada bastante desde el feminismo, que parece que ahora todo el mundo quiere correrse el feminismo y yo no me corro, sino que quiero instalar, ¿no? Yo soy una mujer que además de todo soy feminista, y estos temas nos preocupan de hace mucho. El tema de estos chicos incels aparecieron en el feminismo hace mucho tiempo, la preocupación. Paréntesis. Incels, explique. Involuntary celibates, que quiere decir chicos que son célibes involuntariamente, o sea, no les cuesta relacionarse con chicas, están mucho en la computadora, etcétera, y por lo tanto desarrollan un enojo, una bronca, un desprecio hacia las mujeres y sobre todo hacia el feminismo que empoderó a las mujeres. Este tipo de varones están descritos en textos de mujeres feministas hace un montón. Acá en la sociedad parece que nos dimos cuenta cuando apareció la serie Adolescencia hace unos meses atrás, que todo el mundo empezó a pensar en estos chicos como qué problemas que se esconden detrás de estas personalidades que están todo el tiempo metidos en una habitación con su Exacto. computadora y no sabemos bien qué es lo que están haciendo. Pero es algo de lo que nos venimos preocupando. Entonces vos me decís, hay investigación a propósito, pero también hay investigación que fui haciendo a lo largo de estos años por temas que me interesan, ¿no? Todo el recorrido. Lo que me trajo hasta acá. Página 184. Y un personaje que se pregunta, ¿a quién le importa la verdad? ¿Es ese acaso el rasgo distintivo de estos tiempos, la posverdad? Bueno, yo creo que la novela trabaja sobre la verdad, pero sobre todo sobre la no verdad, ¿no? La novela tiene una estructura de tres partes. Y Ah, uno, vas a spoilear. eso no pasa nada, tres Bueno, yo partes. te detengo a vos, dale. Vos avanzá. Y esas tres partes uno puede decir, bueno, son tres puntos de vista, pero en realidad no son tres puntos de vista lo clásico, en el sentido de que un punto de vista es vos sentado de ese lado de la mesa, mirás este vaso desde allá y yo sentada de este lado de la mesa, miro el vaso desde acá y lo vemos distinto porque vos estás allá y yo estoy acá. Pero que al final Pero de el esa vaso es el mismo lectura, vaso. y que al final de la lectura uno podría decir, se complementaron y me enriquecieron la mirada El sobre. vaso es el mismo. En cambio, en esta novela hay tres versiones de narrador, lo que se llama en literatura narrador no confiable. Vos lees al primero y decís, ah, mirá todo lo que pasó. Y cuando pasás al segundo decís, pero ¿cómo? ¿El primero me estaba mintiendo o me están mintiendo este? Y cuando pasás al tercero decís, ah, pero ¿me mintieron los dos anteriores o el que me miente es el tercero? Que es exactamente lo que viví, así que te felicito, porque fue así. Pero el narrador no confiable es eso y me parece que replica lo que vivimos hoy permanentemente
cuando nos enfrentamos con las noticias, cuando nos enfrentamos con el hoy y el día. Yo desde hace un tiempo que veo una noticia pasar y lo primero que me fijo es quién la firma. Hoy vi un tuit y dije, ¿esto es así? Y vi que lo firmabas vos, el tuit. Entonces dije, bueno, acá confío. O sea, vos empezás a leer una nota que Claro. dice algo que te llama la atención y yo busco permanentemente la firma, en qué medio salió, etcétera, porque desconfiamos de la verdad. Entonces me parece que lo que está en juego en la novela es si existe esa verdad, ¿no? Que la verdad hoy es inasible, ¿no? Cuando yo escribí Betty Boo, que también hablaba de los medios periodísticos, pero más de una redacción de diario como puede ser esta, yo cité una frase de Rodolfo Walsh que decía, si no tenemos justicia, por lo menos que tengamos verdad. Hoy ni verdad tenemos, Exacto. ¿no? Y eso es creo que el drama de este momento. Página 212. ¿Qué es un trabajo digno? Para algunos solo vale hablar de dignidad en el trabajo sexual. ¿Por qué en otros trabajos no? ¿Un tipo que se encarga de echar a 20.000 empleados a la calle tiene un trabajo digno? ¿El gerente de recursos humanos de una empresa que te paga en negro? ¿La enfermera que les limpia el culo cagado a montones de pacientes en un hospital? ¿Por dónde pues pasa la dignidad? Voy a hacer una aclaración con respecto a la enfermera, porque me escribió una lectora y me dice, ¿por qué pensás que no es digno hacer eso? No, yo, primero que no es lo que digo yo, lo dice Es el un personaje, personaje, ¿no? aclaramos. Pero lo que se quería llevar al extremo es esta cosa de por qué algunos trabajos uno se cuestiona si la persona que lo hace tiene ganas o no de hacerlo y otros no, ¿no? Si vos te levantás a las 5 de la mañana, te tenés que tomar el tren Roca como hacíamos nosotros hace tiempo y tenés que venir a Buenos Aires y tenés que trabajar no sé cuántas horas para que te paguen 2 mangos y volver a tu casa a las 12 de la noche. No es un trabajo digno, la verdad. No importa qué es lo que hiciste acá, pero trabajo digno tampoco es. Entonces, un poco lo que trata de poner en cuestión la frase es cómo se desvirtuó también la dignidad del trabajo, porque pasa con algunas chicas escort que yo estuve o entrevistando o buscando testimonios que hay en las redes, etcétera, que incluso muchas veces empiezan pensando, bueno, esto lo voy a hacer un tiempito mientras estudio, para pagarme los estudios o para pagarme un lugar donde vivir mientras estudio, sobre todo en otros países donde se mudan de ciudad para estudiar, o quieren hacer algo que no tienen el dinero suficiente, y lo hago para eso y después lo dejo. Pero después terminas los estudios, te recibiste quizás hasta de abogada y vas a entrar a trabajar en un buffet de abogados donde trabajas montones de horas y te pagan muchísimo menos y la chica se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué está bien que me paguen por tanto trabajo tan poco? Entonces, ahí hay algo que se quebró. Sobre todo después de la pandemia, me parece que hay una ilusión que se quebró en los jóvenes, ¿no? Y entonces Sí, eso hizo que muchos varones se fueran para el lado de conseguir dinero rápido con las criptomonedas y con el juego online, y muchas chicas para este tipo de páginas tipo OnlyFans y ese tipo de acercamientos al trabajo sexual, que no es trabajo sexual exactamente, pero que está en ese marco, ¿no? total. Páginas 246 y 247. A la hora de conformar el cupo de género impuesto por una ley que ellos rechazan, estamos hablando de un determinado sector, no vamos a spoiler, pero hay un sector que, muy crítico de esto, esos mismos hombres que rechazan la ley de cupo recurren a chicas que conocieron el mercado del trabajo sexual. Mujeres que además, en su mayoría, no tienen los conocimientos necesarios para ejercer los cargos que ostentan, por lo que están condenadas a ser manipuladas por los hombres que allí las ponen. Para eso las ponen. Ahora, acá es interesante porque después hay un giro posterior. Y agrega, no son las únicas. El gobierno en sus distintos estamentos está lleno de hombres sin condiciones para ejercer los cargos públicos que ocupan, aunque eso no lo cuestione nadie. Ni la política es el único campo en el que se da esa situación. ¿Es esta una deuda pendiente de nuestra democracia o incluso, me corrijo, de nuestra sociedad? No, yo creo que de la sociedad, ¿no? Me parece que seguimos con este tema de que si las mujeres ya tenemos los mismos derechos que los hombres, y creo que es evidente que no, en muchos lugares, ¿no? En los papeles puede ser que tengamos los mismos derechos, pero después vos vas a montones de lugares donde está el poder y lo que ves son hombres. Para tomar este mundo, ¿no? El periodismo, ¿no? Cada vez que sale un programa nuevo, no sé si vos viste las fotos, son 6 tipos así con el verde y una chica que vos decís, a lo mejor hasta la ponen porque se dan cuenta que ya es un papelón, que tienen que poner a alguna chica, ¿no? Y eso me parece que se ve en muchos ambientes. En el caso de la política, justamente el partido en el que trabaja la novela es un partido nuevo, que no tiene una tradición, porque los partidos más tradicionales, el radicalismo, el peronismo, el promismo, la izquierda ni hablar,
vienen de años y años de militancia donde hay hombres y mujeres. En algunos partidos le darán más lugar a los hombres, a las mujeres, en otros no tanto, pero digamos, vienen, vos conocés militantes mujeres de toda la vida de esos partidos. En cambio, en los partidos nuevos que surgieron en los últimos años, sobre todo desde la ultraderecha, en general eran señores que se juntaban para armar un partido y después tenían que buscar chicas que pudieran completar esos cupos. Si vos ves las últimas listas de concejales, se ven de concejales es lo que las últimas listas que aparecieron ahora hace poco de De distintas candidatas provincias, a, legislaturas exacto, provinciales y demás. legislaturas provinciales. eh, hay muchas chicas, vos no sabés en lo que trabajan, pero que te das cuenta que no tienen ninguna preparación para estar en ese cargo. Vuelvo a decir lo mismo que digo en la novela. Hay muchos hombres que tampoco tienen ninguna preparación. Pero esta novela está trabajando sobre el uso de las mujeres que se dedican al trabajo sexual para fines políticos, ¿no? Si escribe una novela sobre otra cosa, a lo mejor aparecen estos personajes varones, que también los hay. Pero me parece que en los últimos tiempos se ve mucho. ¿Puede una prostituta ser diputada de la Nación? Por supuesto que Por sí. supuesto. Pero si tiene una preparación, si tiene un interés, la preparación no necesariamente tiene que ser universitaria, puede ser una preparación por haber trabajado en el campo social, por lo que sea, ¿no? Pero lo que se ve muchas veces es, E incluso empujar determinados proyectos por supuesto, sobre aquellas experiencias, basadas en las experiencias que ha tenido a lo largo de su recorrido. claro, ir a defender a su propio colectivo, ¿no? Ahora, otra cosa es negar de dónde venís y ir a hacer lo que te dice un señor que te puso ahí, que tenés que decir, votar o quejarte, ¿no? Podés con IA. Podés con KPMG. Página 289. Graduamos el dolor para llegar a la historia que podemos tolerar. ¿Vos sabés que eso me emocionó? ¿Acaso no se trata de eso? ¿Y acaso eso no nos permite seguir adelante tras afrontar situaciones terribles? Mucho psicoanálisis tengo encima, ¿viste? Entonces, a veces se me va por ahí, por ahí. Pero sí, yo creo que, viste, que uno qué sé yo, vas al psicólogo a contar cosas y las vas a contar hasta que la pueda contar de una manera que ya no llores más y te bancaste, y la vas acomodando, porque tampoco es que la novela que vos tramás de vos misma o de vos mismo es la verdad tampoco, ¿no? Mm. Uno va armando su propia historia para poderla tolerar, y me parece que ahí está la clave de muchos de nosotros, ¿no? Hay cosas que tenemos que acomodar para seguir para adelante y es parte de la vida, ¿no? Página 184. Y acá ya entramos en la cocina. Que vos acá, esto lo dice no Claudia, sino una de las personajes. La clave era, a la hora de escribir, la clave era encontrar el corazón de la historia. ¿Desde dónde narrar? Entonces ahí la pregunta, que volvemos al punto de inicio, es ¿cuán metódica sos? ¿Cuánto tiempo le dedicás a pensar la estructura, el formato, los personajes, todo lo de la cocina? Bueno, como te decía antes, yo cuando tengo una imagen disparadora que vos decís, bueno, ¿por qué sabés que una imagen es o no? Yo aplico una teoría muy darwiniana. Si me lo olvido, es que no era importante. O sea, lo que queda es porque hay algo ahí, ¿no? Entonces esa imagen la dejo, empiezo a pensar en esos personajes, empiezo a entender quiénes son, empiezo a escucharlos, cómo hablan, a ver sus conflictos. Todo esto me lleva mucho tiempo y ahí todavía no escribo, no estoy escribiendo la novela. Recién cuando tengo todo el arranque muy pensado y un posible final, aunque no sepa todo lo que va a pasar en el medio, recién ahí me pongo a escribir. Y cuando escribo muchas veces el final cambia, porque ese final necesita un montón de pasos que a lo mejor no son los que después das en la escritura. Pero soy bastante metódica en eso, soy bastante metódica en pensar algunas cosas antes de empezar a escribir, ¿no? Ejemplo, El narrador, ¿quién es el más indicado para contar una historia de los personajes que están ahí? O un narrador omnisciente, ¿no? Pero pensar quién va a contar esto. es decir, si lo vas a contar en primera persona, en tercera persona, Claro, pero si como lo contás decís, en primera, ¿quién elegís de todos, no? exacto. Mauricio Cartún, que fue maestro mío de teatro, cuando escribíamos una obra de teatro, decía, ¿en el cuerpo de qué personaje transcurre esta obra, ¿no? Y yo la pienso así, ¿no? Bueno, ¿cuál es el cuerpo que más me sirve para que transmita esto que quiero contar, ¿no? Esas dos cosas las pienso mucho antes. Y la estructura, el narrador y la estructura. A mí me parece que la estructura
es algo que, mira, también me lo decía Cartoon en sus clases, ¿no? Él dice, la estructura de una obra de teatro, pero podemos llevar a una novela, es como la estructura de un edificio. Es importantísimo para que se sostenga, pero tampoco lo tenés que ver, porque si no estás viendo los caños, las columnas, o sea, como ese sostén. Tiene que estar lo suficientemente disimulado para que no se ponga en primer plano, pero tiene que sostener. Y a mí me ha pasado muchas veces ser jurado de concursos, que vos empezás a leer una novela y que te parece maravillosa, que decís, estos personajes están espectaculares, la prosa espectacular, y seguís leyendo con mucho entusiasmo y en un momento la novela se empieza a caer, 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 caer y se cayó. Y creo que tiene que ver con no pensar esa estructura antes. Yo la pienso al principio, la pienso con bastante detalle, no soy de la meticulosidad que puede ser, por ejemplo, Saramago, y creo que Eduardo Sacheri, que vos entrevistaste hace poco, también hace lo mismo. Ellos, si vos vas al museo de los Vicos de Lisboa, donde están los papeles de Saramago en gigantografías, tenés el ensayo sobre la ceguera, punto uno, punto dos, punto tres, ¿qué va a pasar en cada capítulo? Como si fuera una escaleta de una película, ¿no? Y Eduardo también trabaja de esa manera. Sí, Yo no trabajo así con esa meticulosidad. Me dejo llevar un poco más por la escritura, por lo que va apareciendo. Pero sí tengo muy claro el principio y el final, sospecho que es ese. Después veremos. pero en este caso puntual, vos ya al momento de sentarte, vos ya habías vislumbrado que ibas a tener tres partes Sí, con tres relatos. sí, Eso sí. sí. Sí, sí, sí. Yo eso lo Después que pensé si al ese principio. relato iba para acá o giraba un Sí. poquitito, pero digamos, Sí, en algún momento pensé si tenía que haber una cuarta voz. Me gusta más de tres que de cuatro, las estructuras, porque es como una obra en primer acto, segundo acto, tercer acto. Fortuna de Hernán Díaz, que es un libro extraordinario, tiene sí. cuatro y funciona súper bien. A mí me gusta más tres, pero en un momento pensé si no tenía que poner una parte contada por el protagonista de la novela de Pablo Ferrer, que es el hombre que contrata trabajo sexual, que es un hombre casado con su familia y que se justifica por qué contrata trabajo sexual. Ah, Pero no esa. lo pude sostener, ¿entendés? O sea, lo empecé a escribir y yo dije, yo no puedo llevar esta voz tanto tiempo. La puedo llevar un poco, como lo llevo en la segunda parte. En la segunda parte Cuando aparece esa voz. dialoga, Pero siento que en esa voz hay una hipocresía que a mí me cuesta mucho sostener tanto tiempo, ¿no? vos elegís incluso los nombres de los personajes. Sí, los pienso muchísimo los nombres. Los nombres de Hay uno, pila, por ejemplo, que es. Bueno, no voy a decir, dale, vamos. no, los nombres de pila los pienso mucho. Acá la protagonista se llama Verónica y algunos me dicen, ay, pero Holguín tiene una protagonista, Verónica, me olvidé. Mirá que Holguín es amiguísimo mío y tiene a Verónica Rosenthal, que es buenísima. Pero me pasó que una vez una lectora en Instagram me pone, yo sería muy feliz si alguna vez un personaje tuyo se llamara Verónica como yo. Y pensé, la próxima novela le voy a dar el gusto. Toma, ahí Y tenés. ahí estuvo Verónica, ¿no? Y Juliana es un nombre que me gusta desde muy chica. Había una monja en mi colegio que era la hermana Juliana y siempre me pareció un nombre muy lindo. Ahora se puso un poco más de moda, Le pero cuando yo pusiste. puse el libro, no, yo pensaba en la monja La Juliana. monja va a estar contenta porque le haya puesto el nombre de La una monja ya no escort. debe existir porque ya era muy grande en ese momento. Pero bueno, pero yo trato a la escort con la misma Sí, velocidad con la que trato a la total, periodista. O sea, no es hay cierto. ahí ninguna Y diferencia. a la hora de. Pero perdóname, A los ver, apellidos, ¿qué me pasa con los apellidos? Yo le ponía todos apellidos españoles gallegos, porque como yo soy de familia gallega por los cuatro ramas, me sentía como que si le ponía a los personajes apellidos muy connotados con una nacionalidad que yo no conocía, me iba a costar, aunque ese personaje estuviera hoy acá en la Argentina, traer su pasado, sus claro. tradiciones, me costaba. Entonces le ponía apellidos españoles. Y viste que tantos López, tantos García, tantos Fernández, es como que se empiezan a diluir. Y un día me di cuenta, porque yo de chica iba al Casal de Cataluña, que es un club de catalanes, que los catalanes tienen unos apellidos que me encantan, porque son españoles, pero también son raros, ¿viste? Decís, ¿de dónde es este apellido? Después ya es catalán. Entonces empecé a tener listas en mi computadora con apellidos catalanes y voy eligiendo de ahí para todas las novelas. En general, casi todos mis personajes tienen apellidos que son catalanes. Pues es que eso hace Arturo Pérez Reverte, colecciona nombres y apellidos. Ah, no Entonces sabía. cuando, viste, hola, ¿qué tal? Y vos decís, Sí, viste, me llamo. Y decía, sí, sí, sí. y anota. Sí, Vos tenés un archivo sí, de de. apellidos catalanes, sí. ¿Pero y qué? ¿De la vida cuando te vas cruzando? ¿O No, conozco a conocía. alguien, no voy a spoilear quién? Agarra la guía telefónica. No, yo te conozco muchos de la época que te digo que iba al Casal de Cataluña, pero además ahí está lleno de internet de páginas que vos pones apellidos catalanes y te ponen apellidos catalanes. Hoy todo eso es mucho más fácil que en otras épocas. Sobre la cocina también. ¿Cuándo
decís basta a la edición? Yo corrijo Pará, mucho. Bárbaro, vuelvo atrás. ¿Cuántas veces editaste esto? O sea, esta es la versión número... Infinito. ¿Por qué? Porque yo corrijo muchísimo mientras estoy trabajando. O sea, hay algunos autores que llegan al final y ahí se ponen a corregir. Yo voy por el capítulo 3, vuelvo al 1. Voy por el capítulo 7, vuelvo al 1. Voy por el 11, vuelvo al 1. Permanentemente vuelvo al principio. Eso me permite mantener un tono, ¿no? En esta novela hay 3 partes, entonces podría hacerlo como cerrado, ¿no? Una vez que cerré la primera, quizás no vuelvo. Pero en general vuelvo desde muy adelante al principio, está corregido muchas veces. De todos modos, en esta novela sí había una complicación y por lo cual tenía que volver para atrás permanentemente, que es la tentación de contar cosas que a lo mejor ese otro narrador no sabe, porque el primer narrador no está contando la verdad, ni el segundo ni el tercero. Entonces cuenta lo que él te quiere contar. Entonces el segundo no puede meter cosas que él no sabe, sino que las inventó el Con lo anterior. cual tenés que estar todo el Entonces tiempo... todo el tiempo tenés que estar mirando para que no se te filtre algo, Claro, ¿no? que el mecanismo de relojería... Sí. Página 155. Hay un personaje que es médico que cuenta que El Conde de Montecristo es su libro de cabecera. ¿Qué libro, película u obra te marcó para siempre? A lo largo de la vida distintos, ¿no? Porque somos lectores de muchos años, ¿no? Pero te digo, bueno, así como empecé con Juana de Ibarború y Chico Carlo, que era ese chico inventando historias, ¿no? En esa mancha de humedad, eso para mí ya fue como un sello de, uy, qué bueno esto de inventar historias. Pero después un libro que a mí me hizo una marca importante fue Relatos de un náufrago de García Márquez, que además tiene mucho que ver con el periodismo también, ¿no? Él lo escribía como crónicas en un diario y después hizo esa novela. Relatos de un náufrago es una historia de un marinero que queda naufragando en alta mar después de que un barco que lleva contrabando, cosas así, electrodomésticos de contrabando, qué sé yo, naufraga y él queda en una balsa. Ujú. A mí me pasaba, yo vivía en Bursaco, iba al colegio cerca de mi casa. En mi casa había una biblioteca muy chiquita. En un momento ya te habías leído los libros que estaban ahí, tenías que ir a la biblioteca Mariano Moreno o esperar que en el colegio pidieran otro libro, ¿no? En mi casa no sobraba el dinero para comprar libros todo el tiempo, pero sí los que pedían en el colegio se compraban. Y entonces yo esperaba con mucha ansiedad que la maestra dijera, bueno, cuál era el libro que íbamos a leer. Y cuando ese año dijo Relatos de un náufrago, yo dije, ay, no, qué bronca, porque esto, ¿qué me va a interesar a mí? Este relato de un señor que queda en alta mar, ahí en una balsa, no me interesa para nada, me desilusioné muchísimo. Por supuesto que igual compramos el libro, lo empecé a leer y a las pocas páginas yo era ese marinero en alta mar. Yo era ese marinero decidiendo si me comía o no me comía la gaviota que me venía a visitar, si tomaba o no tomaba el agua salada. Y eso fue una marca muy importante como escritora y como lectora, ¿no? Porque a veces no importa tanto el tema que te están contando, sino cómo te lo están contando. Y García Exactamente. Márquez te lo contaba de una manera que era imposible dejar ese relato, ¿no? Totalmente. Y la última pregunta, que es, ¿con quién te gustaría tener una última charla? ¿Y por qué? Antes de morirme yo, decís. Una charla. Sacheri, por ejemplo, dijo con mi papá, que era un papá que había muerto cuando él era muy chico. Eh, Una última charla. con mi mamá. Ya que Sacheri dijo con mi papá, voy a decir con mi mamá. Pero me parece que con mi mamá nos debíamos algunas charlas más. Mi mamá tuvo Parkinson, que es el cuerpo que yo cuento en Elena Sabe, y mi mamá tenía un gran humor y hasta el último momento se reía incluso de su propia enfermedad, ¿no? Y yo creo que si yo me juntara con mi mamá a tener una última charla, le podría contar algunas cosas que ella no llegó a ver, pero además me reiría mucho, nos reiríamos mucho, ¿no? Y eso me dan ganas, ¿no? De tener una charla amorosa y a su vez feliz, ¿no? Donde no tenés para decirte reproches, ni quejas, ni recuerdos tristes, sino reírte con el otro, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. Gracias a vos. Y a todos ustedes, chau, hasta la próxima.